Saludos amigos, buenos días. Bienvenido a otra entrega de Diálogo Libre, el foro periodístico del periódico Diario Libre. Esta semana contamos con la participación de Gloria Reyes. Ella es la directora ejecutiva del programa Progresando con Solidaridad. También le acompaña la señora Reyes, la licenciada Siria Frías, directora de Supervisores Regionales. El panel de periodistas para este diálogo libre estará compuesto por Omar Santana, jefe de redacción de la Mesa de Velocidad, Joaquín Caraballo, quien es redactor de la sección Economía, y Valvieri Rosario, redactor de la sección Política. Extendemos las excusas esta semana de nuestra directora Inés Aispun, quien por compromisos inherentes a sus funciones no podrá estar en este diálogo libre. Bienvenida, doña Gloria, a este diálogo libre. Muchísimas gracias, doña Rosana. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de cómo va la política social del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cómo se siente con esta responsabilidad que ha puesto sobre sus manos el presidente Abinader, precisamente con programas que tocan tan directamente a la gente, a la pobreza, a la dignidad del ser humano? Bueno, es una gran responsabilidad, es un gran compromiso. Desde el proceso de campaña estuvimos acompañando al presidente en la elaboración de todo lo que fue su propuesta de gobierno relacionada al rediseño y el fortalecimiento y la institucionalidad de los programas sociales. Entonces eso nos ayudó bastante el haber tenido más de 1 año y medio estudiando cómo funcionaban los programas sociales del gobierno, estudiando lo que estaba pasando en la región en materia de política de protección social y cómo ha ido avanzando las intervenciones de los gobiernos desde que hace 30 años comenzaron estos subsidios focalizados de transferencias monetarias condicionadas, y al asumir el gobierno y el presidente informarnos de la responsabilidad que nos tocaba, además de ese compromiso y responsabilidad que nos llenó de mucha satisfacción, nos permitió también iniciar un esfuerzo por las ideas, las propuestas que en mi caso muy particular como ex legisladora presenté por tantos años en el Congreso, poder ir a otro terreno en la parte de la ejecución. En el Congreso presentamos iniciativas para la elaboración de políticas públicas. Este nuevo rol nos permite poner en funcionamiento y en ejecución esas políticas públicas que desde el gobierno se diseñan. Y creo que para todo legislador que le toque este nuevo rol es una gran satisfacción, porque es poder materializar sueños, ideas y una serie de propuestas que quizás a veces duran años, como es el caso muy particular con el tema del matrimonio infantil. Estuve 4 años en el Congreso trabajando para que esta iniciativa fuera una realidad. Salgo del Congreso, no se puede lograr en mi periodo legislativo, pero ahora, a pocos meses, gracias a ese compromiso del presidente, logramos que al menos en la legislación se comience a hacer un cambio con este tipo de problemática. Así que es una responsabilidad, es un compromiso, pero también es una gran satisfacción. Excelente. Omar Santana. Gracias, Rosana. En estos primeros 100 días que acaban de ocurrir, 100 días un poco más de gobierno, todo el mundo sabía que al que le tocara este periodo no lo iba a tener fácil, iba a tener muchísimos retos, iba a tener que enfrentar situaciones de pobreza, situaciones de deuda, y los planes sociales son una vía para ir calmando, tranquilizando a la población más pobre, a la más vulnerable, en el tema de la pobreza. ¿Qué ustedes encontraron en Prosoli cuando llegaron? ¿Y qué están haciendo a nivel de continuidad y de novedad en su gestión? Bueno, mira, definitivamente, Omar, este contexto de pandemia ha sacado a flote la prioridad que tienen los programas sociales para mitigar la pobreza. De acuerdo a un informe presentado muy recientemente por el Ministerio de Economía y Desarrollo, los programas temporales de Quédate en Casa, PATI, FASE, lograron contener el aumento de la pobreza en un 8%. Si no habrían existido estos programas, la pobreza habría aumentado mucho más. Entonces, evidentemente,
esto es una prioridad para todos los gobiernos y ahora se hace aún más claro ante las situaciones, porque las situaciones de crisis como una pandemia global sacan de manifiesto y expresan las debilidades de los sistemas sanitarios, de las economías y sobre todo la situación de pobreza. Entonces, en el caso de Prosoli, como principal órgano de ejecución de políticas de protección social, nosotros encontramos, lo primero, un programa que tenía ya meses trabajando con los subsidios temporales de quédate en casa. Es lo más significativo, estamos hablando de 1.570.000 familias que están recibiendo un apoyo del gobierno de 5.000 pesos y a veces, en el caso de personas que son con riesgo de COVID o mayores de 65 años, 7.500 pesos. Eso es como que el gran grueso, el gran corazón de esta institución, todo lo que es lo relacionado a las familias, en las transferencias condicionadas. El programa tiene 850.000 familias de los programas fijos de Comer es Primero, bono gas, bono luz, los bonos educativos, y con la pandemia se agregaron unas 700.000 más, llegando al 1.570.000. Esto primero era un reto financiero para el gobierno porque el gobierno no encontró los fondos disponibles para continuar ni siquiera con la segunda quincena del mes de agosto. Cuando llegamos a la institución, la principal preocupación era cómo íbamos a hacer para pagarle el compromiso que se había asumido de continuar con los subsidios hasta agosto, que era lo que la gestión pasada había informado al país. Ese dinero no estaba. Yo en mi primer día llamé al tesorero nacional y le dije, mire, nosotros necesitamos este dinero. Me dice, Gloria, no hay ese dinero. Voy a hablar con el presidente a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, esa anécdota la hizo el presidente incluso, recurrieron al Banco de Reservas y ahí rápidamente entonces logramos que esos fondos estuvieran disponibles. Ahí entonces el presidente decide extender los programas hasta diciembre y con el presupuesto complementario se agregaron unos 40.000 millones de pesos adicionales para la protección social solo de quédate en casa, sin contar los demás programas. Entonces, el reto principal al momento de asumir esta institución era esto, cómo logramos mantener y continuar con estos programas que evidentemente con evidencia en los informes de impacto habían logrado mitigar el aumento de la pobreza y ser un auxilio importante en la situación en la que la gente se vivía, en la que estaba en ese momento. Y bueno, a raíz de esto nosotros iniciamos un diagnóstico en la institución. Prosoli es una entidad muy grande, tiene presencia en todo el país, estamos hablando de 14 regionales y unas 32 delegaciones provinciales. Un cuerpo de voluntarios, a propósito de que este mes celebramos el Día del Voluntariado, de cerca de 12.000 voluntarios que son los que dan seguimiento a las familias. En estos meses de pandemia, las familias no han recibido las visitas domiciliarias, se pararon por el tema del contagio. Nosotros hemos iniciado unos monitoreos de manera virtual, usando grupos de WhatsApp y utilizando las redes sociales para tratar de hacer los levantamientos de las embarazadas que son parte de las familias, del registro de vacunación de los niños, porque parte de las corresponsabilidades que tienen los programas es que las familias cumplan con los requisitos de vacunación y de asistencia escolar. Esto es casi imposible hacerlo en el contexto actual porque no podemos validar la situación de la familia con una visita y es justo uno de los desafíos que tiene este tipo de programas y es parte del análisis que estamos haciendo de cómo será el año próximo este tipo de intervención. Ahora hay otro componente dentro de Prosoli y del programa que es el acompañamiento socioeducativo, que para mí es lo más importante que tiene la institución. Y es todo ese esfuerzo de lograr crear capacidades en la gente para que en un corto tiempo no necesiten depender de las ayudas. Entonces ahí en la nueva visión del gobierno está definir con claridad los criterios de entrada y salida de los programas. Hoy si vemos el histórico de 14 años de estos programas, encontraríamos familias que tienen 10, 12 años recibiendo las ayudas. Eso no puede seguir siendo así. Al final, el propósito es ayudar a la gente a salir de la pobreza, no a mantenerse en la pobreza. Y con esa visión y con esta mirada de lograr graduar personas, nosotros hemos estado elaborando una serie de proyectos y ya implementando desde ya con apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial. Hay un programa muy particular que es Progresando Unidos, que busca apoyar a jóvenes entre 18 y 29 años con capacitación
acompañamiento para inclusión productiva mediante pasantías y también primer empleo. La visión es lograr, mediante los programas de capacitación que tenemos, tanto en los centros de capacitación y producción, que son más de 40 en todo el país, junto a los centros tecnológicos comunitarios de CTC, que es parte de Prosoli, crear en las personas beneficiarias capacidades para la inclusión productiva mediante el emprendimiento o mediante un empleo, y ahí conectar con la estrategia de gobierno de la creación de empleos. O sea, la forma, nosotros hemos visto que la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza es logrando crear nuevos empleos, y desde Prosoli estamos trabajando eso, conectados con alianzas estratégicas público-público, público-privada, vinculándonos con la academia, vinculándonos con instituciones privadas. Por citar un ejemplo, una de las líneas de trabajo más importantes que estamos desarrollando es el de la agricultura familiar campesina. Más del 60% de nuestros beneficiarios viven en zonas rurales. Entonces queremos llevar oportunidades y capacitación adecuada a la realidad del entorno donde vive la familia. Y hemos encontrado en la FAO un aliado estratégico para desarrollar intervenciones agrícolas que permitan que la familia, en su pequeña porción de tierra o de manera asociativa, un grupo de familias puedan hacer su producción para garantizar seguridad alimentaria, que tengan alimento la familia, pero que puedan vender el excedente. Entonces, con ese modelo productivo y con esa intervención específica de agricultura familiar mediante las casas sombra, nosotros hemos logrado, primero, hacer una alianza con compras y contrataciones para buscar mecanismos de simplificación de los procesos de compra para que estos productores pequeños que se asocien en cooperativa puedan suplirle al Estado. Y estamos ya trabajando un modelo en Monte Plata con INAVIE, compras, contrataciones, FAO y Prosoli. Justo este mes concluimos la construcción de unas 8 casas sombras, que es el tipo de modelo productivo, donde hay más de 100 familias involucradas en ese. Ese será nuestro piloto para identificar las oportunidades y también los desafíos que tendría este tipo de modelo para ayudar a que las ventas de estos productores estén garantizadas y que esto sea sostenible realmente, porque hemos visto que las intervenciones de este tipo anteriores han tenido fallas en el diseño, porque si yo le entrego a una señora beneficiaria, por ejemplo, el caso de la piscicultura, que es otra de las intervenciones que hacemos, le hacemos un laguito, tiene peces y le damos su donación para los primeros peces. Si el diseño de esa intervención no es sostenible, ella va a necesitar que siempre Prosoli le supla el alimento para los peces. Entonces va a depender siempre del Estado. Entonces nosotros lo que queremos es que realmente la gente pueda en algún momento desconectarse de esa ayuda y ser autónomo. Y para eso este tipo de iniciativas en lo público, pero también en lo privado. Ya hemos logrado concertar con una cadena importante de comida rápida para que garantice la compra de las lechugas de las casas sombras. Entonces ya tenemos 4 casas sombras que van a sembrar solo para esta cadena de restaurantes. O sea, la idea es traer innovación, pensar en crear alianzas importantes que permita aprovechar los recursos que tiene el sector público, el sector privado, las instituciones sin fines de lucro, y todos empujar hacia una misma dirección, que es el ayudar a erradicar la pobreza. Es un esfuerzo importante, grande, de mucho trabajo, de muchas horas, de tener mucha voluntad, pero que yo creo que vamos a lograr avances que serán notorios en un corto plazo de tiempo, porque estamos muy claros hacia dónde vamos. Hemos seguido el lineamiento que ha trazado el presidente en materia de política de protección social y estamos mezclando mucha innovación, tecnologías, aprovechando lo que nos ofrece la misma situación que hemos vivido para optimizar los pocos recursos que se tienen y sacarle el mejor provecho. Excelente. Joaquín Caraballo. Sí, muy bien. En esa misma línea, para ustedes lograr que las personas se puedan empoderar de estos proyectos, ustedes necesitan un personal calificado y necesitan un presupuesto para poder hacer esto posible. Entonces, ¿cómo se encuentra Prosoli en ese sentido? Bueno, como ustedes saben, prácticamente todas las instituciones quedaron con un mismo presupuesto al año anterior. No ha habido un cambio en relación a el presupuesto operativo del funcionamiento de la institución. No así en lo que tiene que ver con el monto de los subsidios.
Nosotros como ProSoli tenemos la asignación presupuestaria dentro de los programas especiales que están protegidos en el presupuesto nacional adscrito a la Presidencia de la República, y ahí todo lo que son los gastos del funcionamiento de la institución son iguales al año pasado. Ahora bien, las partidas relacionadas a las transferencias condicionadas con MERES Primero, específicamente ha habido un aumento a propósito del compromiso que hizo el presidente de la República en aumentar al doble los ingresos de las familias beneficiarias de Comeres Primero, que ahora sería 1.650 pesos en comparación con los 825 pesos que recibía y se percibía anteriormente. Entonces ahí hay un aumento presupuestario para la institución, aunque no llega a la institución, sino que va directamente al beneficiario, este tipo de transferencia. Entonces, ¿cuál va a ser ahora nuestro reto? Eficientizar los recursos, y en eso hemos estado justamente identificando dónde ha habido dispersión, yo diría que es parte de la pregunta que me decía Omar, o sea, ¿qué encontramos? Yo te puedo decir que encontramos un poco de dispersión, programas duplicados, que quizás se pudieron formular con las mejores intenciones, pero que algunos quizás ya han concluido su cometido, y entonces lo que estamos es en eso, ver qué podemos hacer para muchos de los programas. Hay más de 50 programas que se están trabajando en ProSoli, desde las intervenciones con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos mayores, el tema de inclusión financiera, las capacitaciones. Es muy amplio porque la intervención que hacemos es integral y a toda la familia. Y de una manera u otra tratamos de ser también un conector entre el ciudadano y los servicios del gobierno. Entonces, sí había mucha dispersión, y lo que hemos es tratado de ver dónde podemos recortar y priorizar en invertir lo que tenemos, la disponibilidad que tenemos financiera, en lo que entendemos puede dar mejor resultado y crear un impacto que sea significativo al propósito de la institución. O sea, ProSoli no es hacer muchos cursos, no es hacer muchas visitas. ProSoli es sacar a la gente de la pobreza, y para sacar a la gente de la pobreza tenemos que organizar las estrategias y las intervenciones de cara a cuáles son las que serían más efectivas, que dan un resultado, y para eso estamos también trabajando en evaluaciones de impacto, para conocer con exactitud qué funciona y qué no nos funciona. Evidentemente estos meses han sido como que más de eso, de conocer, de diagnóstico, a pesar de que hemos hecho muchas cosas. Se han exhibido en estos 100 días importantes avances, sobre todo respecto a las capacitaciones. Teníamos casi 200 capacitaciones en todo el país que estaban paradas por la pandemia, que se suspendieron en marzo. Hemos logrado con Infotep que 184 de esas acciones formativas se retomen a partir del mes de octubre, se reiniciaron, y ya para finalizar el año todas van a ser concluidas, finalizadas. Entonces eso también es algo muy importante que hemos logrado mediante el protocolo que se estableció del tema sanitario y el distanciamiento, reducir la docencia en vez de 20 o 25 a 8 y 10 participantes por curso, y logramos que prácticamente todos finalicen. Los programas de trabajo con los jóvenes, hicimos un acuerdo con la Universidad Católica de Santo Domingo y se realizaron 14 diplomados universitarios de liderazgo universitario en prácticamente todas las provincias del país de manera simultánea, donde casi 800 jóvenes son egresados de estos programas certificados por la Universidad Católica de Santo Domingo. Inauguramos un centro de capacitación gastronómica específicamente para el tema de gastronomía y hotelería que está en la comunidad de Boca Chica. Estaba muy avanzado desde la gestión pasada, pero desde que iniciamos, tratando de continuar con ese compromiso del presidente de la continuidad del Estado, pusimos al equipo a trabajar, y este centro se inauguró hace unas semanas y ya está capacitando. Tiene 5 acciones formativas. La idea es que este tipo de centros lo podamos replicar en otras regiones del país para ofrecer al mercado de la hotelería y la gastronomía un personal que realmente esté calificado a la demanda del mercado. Y para eso hemos hecho unos acuerdos con la Asociación de Hoteleros y de Restaurantes de la Ciudad de Santo Domingo, para que ellos contraten a los muchachos y a las señoras que son egresadas de estos programas. Ahí tenemos a 2 chefs reconocidos que apoyan en ese proceso, que es el chef Wandy y el chef Martí,
que han estado trabajando desde la idea de este centro hasta ahora en su ejecución. Justo el lunes, con el presidente de la República, vamos a inaugurar la sala de matemáticas en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, que también está bajo la responsabilidad de Prosoli. Esta sala de matemáticas es una donación de la embajada japonesa y es un espacio que va a permitir a los niños y niñas, sobre todo las comunidades más vulnerables, que son los que en gran parte participan en la biblioteca, a adquirir conocimientos de matemáticas divirtiéndose con la música. O sea que hemos estado en dos líneas de trabajo: evaluación y análisis, pero también continuidad de los programas, restablecimiento de los programas que estaban suspendidos y algunas iniciativas nuevas que se han ido creando. Ayer lanzamos una capacitación especial para jóvenes dominicanos en el exterior junto al INDEX. Este es un proyecto muy novedoso que nos genera mucha expectativa, porque pensamos hacer un curso para 100 jóvenes y de repente se postularon 500 jóvenes en una semana de Asia, Europa y de América. Y con esto también como conectar un poco esos jóvenes esos dominicanos del exterior que siempre están pendientes de nosotros y que hacemos muy poco por ellos desde aquí. ¿Modalidad virtual? Sí, ¿Qué tipo de capacitación? Son modalidad virtual. La pandemia nos ha enseñado mucho a todos de la virtualidad y creo que eso es de las cosas positivas. El señor viceministro Carlos de la Mota y yo estuvimos ayer en la apertura de este programa y la verdad que había muchísimo entusiasmo, muchachos desde Rusia, Perú, Estados Unidos. Había ese interés y ese ánimo de que los tomaran en cuenta. Entonces, ese tipo de iniciativas que quizás antes no eran tan comunes, son de las cosas que queremos ir presentando a la sociedad para generar innovación, intervenciones que sean más efectivas y que generen un mayor impacto en las comunidades, las de aquí y las de allá, porque mucha de esa gente es la que nos ayuda a mantener a nuestra gente más humilde aquí. Y entonces es una especie de también de un incentivo al apoyo de nuestra comunidad dominicana en el exterior. Valvieri y Rosario. Uno como periodista le toca hacer contacto con mucha gente en la calle y son muchos los casos que uno ve de personas que siguen cobrando la tarjeta, de personas fallecidas, o algunas que cobraban solidaridad pero luego consiguen un trabajo en el gobierno, por ejemplo, y aún estando en una nómina pública, esas personas no son identificadas como una persona que ya no requiere esa ayuda y la sigue cobrando. En algunos casos, familias en las que se da una duplicidad, en la que dos miembros de la familia reciben el dinero, otra persona que están recibiendo la ayuda de los 5,000 pesos, estando también en una nómina del gobierno. Muchas cosas y también el bonogas, personas que reciben el bonogas también siendo empleados públicos, por ejemplo, o empleados privados, pero que cotizan en la seguridad social. Hay un modo como de rastrear, que es una persona que ya tal vez no necesita esta ayuda. ¿Qué están haciendo ustedes para eliminar esta práctica, para que todo ese dinero que invierte el Estado pues vaya para la gente que realmente lo necesita? Bueno, esa es una de las primeras cosas que hicimos. En Prosoli tenemos la obligación de hacer cruces de las nóminas de TCS, los diferentes programas con la base de datos de este programa temporal Quédate en Casa, que incluye Comer Primero. Todos los meses cuando se genera una nómina se hace ese cruce. Pudieran quedar errores, que puede ser que una gente esté recién nombrada y que no esté en TCS registrada y pase, pero yo te diría que casi en un 100% el que sea empleado no está recibiendo el subsidio, porque inmediatamente se identifica en los cruces que hace tecnología mediante los mecanismos de interoperabilidad que hay entre SIUBEN, ADES y Prosoli, que son las entidades miembros del gabinete que trabajan todo lo relacionado a los subsidios. Estos, cuando se identifica una persona que tiene un empleo, está en TCS, si está en la TCS, que es la manera de poderlo validar, esa práctica yo diría que está casi en un 100%. Siempre habrán errores informáticos, que es parte de, pero son los menos. El principal desafío está en las familias que tienen más de una ayuda dentro de un núcleo familiar. Y esto es parte de lo que tendremos que hacer a partir del año próximo, en todo el esfuerzo
de las nuevas inclusiones y la revisión de estas familias beneficiarias que ya tienen un buen tiempo dentro del programa. Y esto habrá que hacerlo cuando yendo a campo. Ahora no podemos ir a campo, por eso este tipo de segmentación e identificación no ha sido tan fácil para nosotros, porque lo que es mediante la parte tecnológica y de base de datos, por decirte algo, los fallecidos. En el primer mes nosotros encontramos cerca de 3.000 fallecidos que estaban recibiendo las ayudas. Inmediatamente cruzamos con la Junta Central Electoral, con la base de datos de la Junta Central Electoral, se sacaron esas personas que salían recibiendo las ayudas. Ahora bien, hay algo que también nosotros debemos tomar en cuenta. Esas personas fallecidas, hay que hacer una visita domiciliaria para identificar la condición del hogar, porque el cónyuge o dependiente, al momento de desaparecer ese proveedor que era el beneficiario, tiene una carencia importante. Entonces, ahí nosotros estamos tratando también de ver qué mecanismos se implementan para acelerar ese proceso, porque a veces dura tiempo. Hace un mes nosotros entregamos un apoyo económico de un seguro de vida que tenían una parte de los beneficiarios. Eran 100,000 pesos que se le entregaron a ¿cuántas familias? 20 familias. Era gente muy, muy humilde, evidentemente, porque son los cónyuges, en la mayoría de los casos, de fallecidos del programa. Y yo les preguntaba que si ya tenían la tarjeta. Me decían que no. Había sido hace un año que falleció su familiar, a algunos hasta 2 años. Entonces ahí eso hay que sacarlo, evidentemente, pero también debemos ir a dar respuesta a esas familias porque no la podemos dejar desprotegida. Con relación a los programas de personas que no necesitan, ahí sí vamos a hacer un trabajo muy fuerte, porque es injusto, es inaceptable y el gobierno no lo va a permitir que una persona que no requiera una ayuda la esté recibiendo, cuando hay cientos de miles que la necesitan. Y en eso estaremos siendo bien fuertes en el proceso que se va a trabajar con la tarjeta La Doble el año próximo, en esa segmentación, identificación y básicamente se hará en campo todo esto, más todos los cruces que sean necesarios para que la gente que no requiera una ayuda del gobierno no la reciba. O sea, ese es un compromiso que va de la mano con toda la transformación que se está realizando en los organismos de protección social del gobierno, que justamente ayer el presidente anunciaba su decisión de crear una comisión que ya viene trabajando desde hace tiempo, desde antes de gobierno, en el planteamiento de un nuevo órgano que concentre, que sea el rector y que aglutine todos los programas sociales. Aquí tenemos todo tipo de institución haciendo ayudas sociales. La idea es concentrar y eficientizar esos recursos mediante una sola política, de una sola política social que vaya en auxilio de las clases más desfavorecidas del país. ¿Han hecho ustedes alguna proyección de las personas que en diciembre dejarán, o digamos, se le vencerá en diciembre, en enero dejarán de percibir esa ayuda por parte del gobierno, por parte del PROSOLI? ¿Han pensado en alguna alternativa? Y segundo, dentro de la cantidad de programas que maneja PROSOLI también, ¿han proyectado alguno que estén vinculados con lo que serían medicamentos por la cantidad de personas envejecientes que forman parte? Bueno, con relación a los programas temporales, este es un tema de discusión en el gobierno. El presidente está muy pendiente de esta preocupación de las familias beneficiarias, pero también de la sociedad en su conjunto. Muchos sectores han manifestado su inquietud y su preocupación por que sean eliminados los subsidios temporales. Hay una población importante que sería impactada y lo que estamos haciendo es desde gobierno identificando un método más focalizado para este tipo de apoyos, y esto en su momento el presidente anunciará la decisión de cómo sería. En primera fase está relacionada
a las 250.000 familias nuevas que serán incluidas en el programa el año próximo, de acuerdo a la información que ya el mismo presidente ha anunciado, mediante la tarjeta La Doble, que estaría aumentando en el monto del programa Comer es Primero. Entonces aún hay un tiempo de discusión para esta parte, sobre todo por los temas presupuestarios, que sabemos representa una carga importante al presupuesto, y ya tenemos un presupuesto aprobado. Entonces yo lo que sí les puedo asegurar es que nuestro gobierno y nuestro presidente sabrá tomar las mejores decisiones para acompañar a la gente. Eso a mí no me queda ninguna duda. Y desde Prosoli lo que nos toque hacer con ese mandato y con esa visión que ha presentado el presidente, esa sensibilidad ante estas circunstancias en las que vive el país, vamos a lograr tener una propuesta y una alternativa que llene las expectativas de la gente. Eso yo estoy segura. Solo que nos toca esperar un poco a que el presidente informe sobre ese punto de manera particular. Con relación al tema de salud, nosotros trabajamos más lo relacionado a la prevención en la salud. Tenemos una unidad que trabaja salud integral, de manera muy particular el tema de la nutrición, el tema de apoyo a las mujeres embarazadas. Ahí está la doctora Pilar Villafaña, y estamos aliados con el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, Agencia de Naciones Unidas, para llevar alimentos fortificados. Tenemos un programa especializado que se realiza mediante las UNAP, el Sistema Nacional de Salud, para ayudar en el tema de la desnutrición. Y hay unos alimentos que es la progresina, las chispitas solidarias, que se elaboran específicamente con Prosoli, apoyo PMA Prosoli, y de manera conjunta se entregan a estas unidades de atención primaria para atender al tema de salud. Con relación a lo del COVID, de manera muy particular, junto al Gabinete de Familia, estamos trabajando en un bono para apoyo económico a las familias donde un familiar ha fallecido por COVID. Eso lo estaremos lanzando en los próximos días. Es una ayuda especial para que sean incluidos en los programas de apoyo del gobierno. Esto lo estamos realizando junto al pastor Dio Astacio, quien es el coordinador de este gabinete de familia, y Prosoli. Y la idea es que la mano amiga del gobierno también llegue a esas familias que pudieran haber estado en una condición social o económica regular, pero al momento de salir, quizás su proveedor, esa condición cambia significativamente. Y entonces estamos justo en ese proceso. Nuestras direcciones regionales están identificando a estas familias de acuerdo a una base de datos que nos ha proveído el Ministerio de Salud, y se están contactando a estas familias para en los próximos días anunciar ya este apoyo solidario del gobierno. Con relación a temas de medicamentos, nosotros no hemos iniciado un programa particular con esto, porque entendemos que tanto el Ministerio de Salud como Promese deben ser los que fortalezcan estas líneas de intervención. Pero evidentemente, en todo lo que Prosoli pueda acompañar a la familia en ser un ente de vinculación y conexión con los servicios del gobierno, nosotros lo estamos haciendo. Y todo el personal de Prosoli, desde los directores regionales, provinciales, supervisores de enlaces, los enlaces familiares, tienen esa instrucción. O sea, hay que acompañar a la familia y ayudarla a conectarla con los servicios del Estado. Prosoli no se quiere convertir en un Estado paralelo, ni en hacer las cosas que son de competencia de otras entidades. Sí tenemos una obligación de intervenciones integrales con las familias, de trabajar temas de las principales problemáticas de la familia, pero teniendo muy claro que nuestro rol es de vinculación con esos servicios del Estado. Excelente, don Omar. Gracias. Ya usted habló de la importancia que ha tenido el programa Quédate en Casa para evitar el incremento de la pobreza. Ya nos habló de que se sumaron a través solamente de Quédate en Casa unos 750,000 nuevos miembros, personas que recibían ayuda que rondaban los 5,000 pesos. Eso quiere decir que para para poder mantener eso habría que buscar una suma de más de 3,000 millones mensuales. 4,000 millones mensuales. 4,000 millones mensuales, exactamente.
lo cual significa la nómina de muchas direcciones del país. Sin embargo, el gobierno hasta ahora ha demostrado cierta capacidad para ser creativo con las ayudas. Lo digo porque ahora con el doble sueldo le buscaron una salida. El plan, a ver si usted nos puede aclarar, el plan para no sacar a todo el que está recibiendo la ayuda de quédate en casa a partir de enero, ¿cuál sería más o menos? Que 250,000 de esas 750 se sumen a Prosoli. Esa es una pregunta, me disculpa, es casi una aclaración. Y lo otro, ya nos dijo también que no han podido darle seguimiento a las familias que están en el tema, las visitas a las familias del Prosoli. ¿Cuándo creen que se va a normalizar eso? ¿Cuándo van a poder darle seguimiento a los cumplimientos por parte de las familias? Bueno, en el primer punto, es lo que decía es que con relación al nuevo enfoque que tendrían los programas para el año próximo, hay algunos aspectos que aún están por definirse y que el presidente en su momento los va a anunciar, pero que a la fecha lo que sí tenemos confirmado es que 250,000 familias nuevas se agregarán al programa de Prosoli Comer es Primero. Entonces, ya lo relacionado al subsidio temporal, hay que esperar la definición de parte del presidente y del gobierno de cuál será el tratamiento relacionado a este punto. Sí que nosotros estamos trabajando en identificar las personas que realmente requieren las ayudas, en hacer los cruces que se deben hacer mensualmente, porque hay algunos que ya consiguen trabajo. O sea, hemos ido aumentando la cantidad de personas que se emplean y muchos de ellos también que pudiéramos validar si ya están ejerciendo alguna actividad económica que no requieran de esa ayuda del gobierno. Entonces lo primero sería como que hacer un poco de depuración y hacer una revisión más minuciosa y detallada de esas personas que están siendo beneficiarias de los programas, y entonces ahí poder identificar una data real que nos permita tomar una decisión respecto a cómo maniobrar para lograr esos presupuestos para continuar con los programas. O sea que aún hay decisiones que tomar respecto a eso, y entonces sería esperar un poquito a que se nos anuncie oficialmente cuál va a ser el tratamiento para el tema de los programas temporales, que lo que hoy conocemos es que han sido pensados para terminar en diciembre. Nosotros tenemos la esperanza de que las cosas se normalicen y que comencemos a mejorar un poco en términos de salud, una expectativa ya más clara sobre las vacunas del COVID, y entonces ahí repensar cómo sería la intervención. También estamos tratando de identificar mediante la tecnología si podremos lograr un sistema que nos permita validar corresponsabilidades a distancia de manera virtual. Eso es algo del proceso de discusión en el espacio de planificación estratégica que tiene la institución en estos momentos. Pero con claridad sabremos a partir del año próximo cuál será el método para validar corresponsabilidades, que es fundamental y prioritario para el funcionamiento del programa, porque es parte de las obligaciones que tiene Prosoli, que la gente cumpla con estos requisitos de salud y de educación. Así es. Don Joaquín Caraballo. Sí, excelente. Una de las cosas que yo siempre he comentado, que siempre se enfocan los problemas del país a nivel general. Y siempre he dicho, por ejemplo, los problemas que hay en Santo Domingo no es lo mismo que están en Santiago, que están en la zona fronteriza y todo eso. ¿Ustedes están desarrollando algo parecido a la territorialidad? O sea, ¿dónde es que hay mayor foco de pobreza? ¿Cuáles son los sectores que más ayudas necesitan? Y haciendo un paréntesis, para aclarar un dato sobre los 3,000 fallecidos que estaban recibiendo los recursos. O sea, ¿alguien estaba cobrando ese dinero estando ellos muertos? Bueno, con relación a la primera pregunta, definitivamente las intervenciones deben ser focalizadas mediante la necesidad del territorio, y esa es una de las líneas de trabajo que nosotros estamos fortaleciendo. Por decir algo, el tema de la gastronomía y hotelería, nosotros queremos fortalecer en las zonas donde hay potencial
para el turismo. Y sobre todo ahora en pandemia hay que destacar que las zonas donde más creció la pobreza es en la zona este del país. O sea, creció un 12% la pobreza en la pandemia en estos meses, y es precisamente por la pérdida de empleos en estas zonas turísticas. El impacto de la pobreza, por ejemplo, en la región sur fue de un 1% de diferencia, porque ahí evidentemente donde está la mayor proporción de personas pobres del país, y ahí no hubo una variación muy amplia, un 1.5%, pero los pobres incrementaron significativamente en el este, en la ciudad de Santo Domingo y la provincia, en la zona metropolitana, por la pérdida de los empleos. Entonces ahí también nosotros tenemos que fortalecer la intervención, porque hay nuevos pobres, hay gente que estaba en la línea de vulnerables que ahora baja a la línea de pobreza, y otros que de pobreza a pobreza extrema. Entonces, claro que para nosotros es importante tomar como referencia el tema de la territorialidad y las circunstancias o situaciones que en las diferentes regiones, de manera específica a las circunstancias en que se viven, podemos nosotros desarrollar las estrategias para atacar a la problemática directa de esa comunidad. O sea, no es lo mismo la pobreza que se vive en Monte Plata a la que se vive aquí en Capotillo. Entonces ahí ese es parte del esfuerzo que estamos haciendo para identificar las necesidades. Incluso las acciones formativas que se dan en los centros de capacitación van alineadas a lo que la comunidad requiere. Eso es parte de nuestra prioridad. Y en esa línea estamos trabajando. Con relación a los fallecidos, lo que identificamos eran personas, cerca de 3.000 personas, que siguieron en la base de datos del programa. Algunos consumieron y otros no. Pero no te podría precisar en este momento qué cantidad estaban usándolos y qué cantidad no. Lo que suele pasar es que si fallece el familiar, el dependiente continúa usando la tarjeta, pero no debe ser, y por eso nosotros inmediatamente llegamos, corregimos esa situación, y entonces lo que estamos es trabajando en simplificar el proceso para transferir la tarjeta a el dependiente que queda en la familia, porque es muy importante que no quede desprotegida la familia, sobre todo luego de haber perdido un familiar. Doña Gloria, háblenos un poquito, antes de pasarle la palabra a Valvieri, de ese programa de pasantía, primer empleo que tienen en Prosoli. Bueno, este es un programa que viene desde un proyecto con Banco Mundial que ya tiene casi 5 años en el país. Este proyecto es Progresando Unidos, ha impactado a cerca de 18.000 jóvenes y tiene una meta de 30.000. O sea, nos quedan unos 12.000 jóvenes con los cuales debemos trabajar para concluir los propósitos del proyecto. Lo hemos retomado, estaba todo parado por el tema de pandemia. Se hace mediante los centros operativos del sistema, que son centros avalados por Infotep, con la certificación de Infotep y la mediación de Infotep como órgano rector de todos estos centros de capacitación, sobre todo de capacitación técnica. Lo que se ha trabajado en el tiempo ha sido unas acciones formativas de cara a las evaluaciones que se han hecho de las demandas del mercado en materia laboral, y estos cursos son más de 200 acciones formativas que van desde camarería hasta el técnico en informática. O sea, hay una amplia gama de cursos de capacitación que se realizan en 14 provincias del país, que son las prioridades, las 14 provincias más pobres del país, y que ahora, en esta nueva etapa, queremos fortalecer sobre todo el tema de gastronomía y hotelería dentro de estas acciones formativas, y tenemos un piloto relacionado a la formación en la industrialización y comercialización de los productos agrícolas en las zonas rurales. Ese piloto lo queremos hacer con 500 jóvenes para buscar crear capacidades en esas juventudes de zona rural para que puedan fortalecer el mercado y además las ofertas que tienen en términos agrícolas las diferentes regiones y provincias que tienen esta vocación.
Este programa se ha venido ejecutando también con el apoyo de instituciones, empresas, que son las que abren su espacio para que jóvenes puedan hacer sus pasantías. La idea es que inmediatamente el joven salga de la capacitación pueda tener la oportunidad de un primer empleo o una pasantía que le permita tener ya la experiencia y el conocimiento en la práctica. Entonces, el propósito para el año próximo es lograr la formación de unos 12.000 jóvenes en estas 14 provincias con apoyo de Infotep y los centros operativos del sistema, con el financiamiento de Banco Mundial. Gracias. Valvieri Rosario. En esa misma tesitura de la formación, ustedes lo van a hacer con Infotep a modo de un aporte al trabajo que ustedes hacen. Yo personalmente conozco a una persona que participó en un curso de repuestos de vehículos, una joven, una adolescente, y ella lo que me decía siempre de que repuestos de vehículos, realmente la maestra no conocía nada de eso, y ella se sorprendía, yo no aprendí nada, incluso la estaban llamando para hacer una pasantía porque ya el curso concluyó, y tenía miedo de ir a un repuesto, a un sitio donde la iban a llevar, porque realmente tenía muy poco conocimiento de eso. Solo a modo de sugerencia para que lo tomen en cuenta en el desarrollo de estos programas. ¿De los programas de Progresando Unidos serían? ¿O no sería de Infotep general? Es un programa que viene como de la misma tarjeta, le daban como un incentivo por ir cada vez que iban. Eso de Progresando Unidos, sí. Sí, entonces eso ahí es muy importante. Pero mi pregunta va en torno al bono gas que antes se daba a los transportistas. Ellos han pedido ayuda. ¿Cómo está eso, la relación con los transportistas, que son ese tema tan controversial? Y también la red de comercios que se amplió con los programas nuevos, si se va a quedar así, si los grandes supermercados van a seguir siendo parte. Bueno, con relación al tema de bono gas chofer, no está dentro del ámbito de competencia de Prosoli. Nosotros trabajamos directamente con familias, no nos toca trabajar esos otros sectores que reciben los subsidios de gobierno. Sí tenemos las familias de bono gas hogar que son parte del programa. No todas las familias que reciben Comer Primero reciben bono gas. Entonces también una de las cosas que tenemos que identificar y definir cuál es la visión. O sea, ¿va a recibir una protección completa o va a ser parcial? Y eso es parte también de las discusiones, porque en el caso del bono gas no es una transferencia condicionada. Es no condicionada, se entrega directamente al beneficiario. Ni bono gas ni bono luz son transferencias monetarias condicionadas, sino que el beneficiario las recibe como subsidio de gobierno. Con relación al tema de las capacitaciones, justo estamos haciendo esa validación con los centros operativos del sistema, que son los que en este programa particular están impartiendo la docencia, y agradezco mucho el comentario porque nos va a servir también como pie de amigo para poder validar este tipo de acciones formativas, y esto es parte del proceso en el que nos encontramos en esta etapa. Y con relación a la red, ustedes saben que la red de comercios de abastecimientos sociales están bajo la regulación de la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, que dirige la señora Digna Reynoso. Y justo en esa institución es donde se reciben todas las denuncias, las situaciones que hemos tenido con los fraudes de la cédula, que lastimosamente en un inicio fue un buen mecanismo para rápidamente dar una solución al problema de la pandemia, y al no poder emitir 700 plásticos de tarjetas o tener tantos verifones de manera rápida ante una crisis sanitaria, pero que ahora con el tiempo nos ha generado consecuencias importantes, porque es un método muy vulnerable en la transacción y ha sido afectado, más de 5.000 beneficiarios han sido afectados por fraude con la cédula. Doña Digna y el equipo de ADES está trabajando arduamente en todo el proceso de denuncias, de revisión de los establecimientos comerciales donde se han identificado estos fraudes. Se le está quitando el verifón a esos comercios donde se han podido verificar que ha habido un uso irregular y fraudulento de las transferencias, del uso y de la compra. Y entonces, en el caso de la ampliación de los programas del alcance de los comercios,
Bueno, nosotros sabemos que por la pandemia, por el aumento significativo de los beneficiarios, se amplió la base de oferta de estos productos en las grandes superficies, los supermercados, que significan incluso un ahorro importante para muchas familias porque el precio en un supermercado es mucho más bajo que en el colmado. Doña Gloria, hablando de cantidades, como refería hace un momento y hasta el principio del programa, nos ha dado cifras de familias impactadas, más no números de personas. ¿Tienen contabilizado cuántas personas se impactan directamente en los programas del ProSoli? Bueno, si hacemos un cálculo de una media de 4 personas por familia, estamos hablando de más de 5 millones de personas, o sea que el impacto es significativo, es amplio. Estos programas, por eso estas mediciones de impacto revelan la importancia que han tenido los programas para controlar el crecimiento de la pobreza. Es muy importante este tipo de apoyo del gobierno y que lo que queremos es que cada día sean más efectivos, más eficientes y que esté más focalizado a las personas que realmente los requieren, los necesitan, pero que se esté bien claro de que es una intervención transitoria, que no debe ser permanente. A mí de verdad que me afecta mucho ver que hay familias que tienen 10 años y 12 años recibiendo una ayuda del gobierno. Me parece injusto, me parece que es hasta una crueldad el condenar a la gente a la pobreza. Y parte del deseo de nuestro presidente es que eso cambie de manera radical. Don Omar Santana. El bono navideño. ¿Cómo lo piensan distribuir? ¿Cómo está ese plan? Que mucha gente lo está esperando. El presidente ha dicho que serían 1 millón de personas los beneficiados. Sí. ¿Y cómo se van a cubrir de que no haya gente que acumule? Porque nosotros conocemos a los dominicanos. Claro, lo primero yo debo decir que este nuevo método de apoyo para la Navidad es un método que vamos a ir aprendiendo muchas cosas haciendo. Es la primera vez que se hace, es una innovación muy interesante porque le permite al beneficiario, a quien va a recibir esto, comprar lo que quiera comprar, tener la calidad del producto que quiera, el acceso a miles de establecimientos en todo el país donde exista un Verifone que se pueda transar con la tarjeta y además no solo ayuda al beneficiario, sino que apoya a todos nuestros comerciantes en el territorio nacional. Decía el ministro Nene Cabrera en la presentación del bono que antes se beneficiaban 25 o 30 suplidores del Estado, que eran los proveedores, que eran los que tenían en su responsabilidad entregar estos productos o vender estos productos al Estado. Ahora estamos hablando de miles de comercios que van a poder recibir estas compras. Estamos hablando de 1.500 millones de pesos en esta tarjeta, porque es un bono de 1.500 pesos por beneficiario y que está llegando a 1 millón de familias, que es un cambio importante. Nosotros queremos pedirle a la gente que nos ayude a que sea lo efectivo que se quiere, o sea, que esto llegue a quien realmente lo necesite, y para eso se ha elaborado una estrategia de distribución que utiliza diferentes canales. Están primero el gabinete social desde las entidades ProSoli y ADES, que son las entidades ejecutoras, que estaremos entregando basados en mapa de pobreza. Una gran parte de este millón, cerca de 300.000, estarían siendo entregadas por los canales de ProSoli, y Siria puede hablar un poco más de lo que se está estructurando para todo el país. Están las iglesias de las diferentes denominaciones religiosas. Está el plan social de la presidencia, quien tradicionalmente también tenía bajo su responsabilidad la entrega de las cajas, y que por muchos años también ha sido el apoyo de instituciones sin fines de lucro, de los hogares CREAS, de las fundaciones de niños huérfanos, que en Navidad iban a auxilio de estas entidades, y que ahora también tendrá esa responsabilidad. Pero también están las gobernaciones locales de las provincias, que evidentemente dentro
del funcionamiento de la dinámica de la provincia. Hay muchos actores que entran en juego. Las alcaldías, como parte del gobierno local que está directamente con la ciudadanía. Y por otro lado también el Congreso Nacional como órgano de representación. O sea que hay muchos canales desde donde se va a distribuir estas ayudas. Hay algunas aclaraciones que me gustaría que se hiciera, sobre todo a la población beneficiaria de Prosoli, sobre cómo será el mecanismo de entrega desde Prosoli para que no se genere confusión, la gente no vayan a llenar las oficinas de personas. Entonces ahí me gustaría que Siria comentara algo de cómo es la estrategia que estamos desarrollando. Muchísimas gracias. Y tal como dijo nuestro director, este es un proceso nuevo para todos y todas. Eso quiere decir que vamos a ir aprendiendo en la marcha, en el camino, y que nos apunta a muchos retos. Básicamente, como bien ha anunciado nuestro presidente, las ayudas que se van a distribuir a través de gabinete tienen una condicionalidad especial, por así decirlo, puesto a que las personas que van a ser beneficiadas o beneficiarias tienen que estar localizadas en lo que se llama mapa de pobreza, que es un levantamiento que realiza Siuben como una parte del trípode de lo que es gabinete, de lo que es el índice de calidad de vida de las personas. Las personas que se encuentran dentro del mapa de pobreza, en ese listado, en ese mapa de elegibles, pueden ser beneficiadas de este bono navideño. Pero además de eso hay otra condicionalidad. La persona que recibe también tiene que o no ser empleado público, y no puede estar recibiendo ninguna de las ayudas sociales, ni FASE, ni Quédate en Casa, ni PATI, ni alguna otro tipo de ayuda social. Esas son las condicionalidades de las tarjetas que se van a entregar de este gabinete. Justo en estos momentos, en nuestras regionales y oficinas provinciales y nuestros empleados, estamos trabajando en lo que será esa distribución, que no se realizará en nuestras oficinas, sino que esas personas seleccionadas o preseleccionadas se les vaya a llevar a sus casas. Y en eso justo es lo que estamos trabajando en este momento. Es un trabajo arduo, pues tenemos que localizar a las familias y sabemos que en nuestra población probablemente la gente se muda de 3 a 5 veces por día. O sea que puede ser que yo vaya a buscar a alguien a su casa y que no viva ahí. Y eso nos hace un poquito más complicado lo que es este sistema de distribución. Pero estamos trabajando justo en estos momentos en esa distribución a nivel nacional, y es en lo que nos vamos a estar enfrascados en estos días hasta que culminemos esta entrega y distribución. En la recta... ¿A qué fecha estaríamos distribuyendo? Hasta el 23 de diciembre aproximadamente. Excelente. Aproximadamente. Esperamos que antes. Prosoli. De este Prosoli. En la recta final de este diálogo libre, una pregunta para 1 minuto de respuesta, satisfacción de Gloria Reyes y cuáles son las cosas difíciles que ha tenido que enfrentar en el manejo de estos programas sociales. Bueno, la mayor satisfacción es poder brindar respuesta oportuna y a tiempo a quien lo necesita. Ser instrumento para apoyar a una familia que vive en condición de pobreza o ante una circunstancia particular de salud como una enfermedad catastrófica, el poder dar respuesta a tiempo cuando recibo un tweet de alguien diciéndome tenemos este caso, necesitamos que se ayude, y poder apoyar, eso es una gran satisfacción, eso no tiene precio. Y el reto, yo diría que el reto es estar al nivel de las expectativas de la gente, el mantener la coherencia, el mantener como prioridad el servicio, sobre todo a los funcionarios públicos, que algunos en algún momento puede olvidarse que esto es transitorio y que los cargos son para servir y para desempeñar una función que es temporal. Entonces el reto siempre es ese, es el desafío de estar aterrizado, de estar consciente que este es un camino y que en esta etapa nos toca una posición, pero que mañana, y yo le digo al equipo, estamos aquí transitoriamente, aquí nadie tiene una silla, aquí nadie es dueño de un espacio. Esto es un espacio de servicio, esto es un espacio de los ciudadanos y esa es nuestra visión. Que todo dominicano o dominicana que requiera de nuestro apoyo, que requiera de que le atendamos, las puertas abiertas están desde Prosoli para atender a cualquier ciudadano sin importar su condición social o económica, y sobre todo quienes más tienen prioridad son las personas más vulnerables de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este diálogo libre, gracias Siria por estar aquí con nosotros, gracias a ustedes amigos por acompañarnos este lunes en esta entrega de Diálogo Libre. Será hasta la próxima, si así el Señor
no se lo permite.